Bueno, como vinimos, toda la alabanza estuvo dedicada a lo que es Dios, a que Él es suficiente, a que en realidad Él es todo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver es la identidad de Cristo, de una forma particular, como para que no solo podamos saber cuál es la identidad de Cristo en nosotros, sino cómo la podemos compartir a los demás. Es muy curioso porque las veces que me han dicho que haga la semillita, la primera que compartí con ustedes era qué tengo y qué puedo hacer con lo que tengo. Mari. Ajá. Y habíamos visto que no solo era, cuando hablábamos de qué tengo y qué puedo hacer con lo que tengo, no solo hablábamos de dinero o cosas materiales, sino de actos de servicio, de oración, de compartir con las personas, de poder ayudar de alguna forma a alguna persona. La segunda vez que vine con ustedes hablamos de dar y hablamos de la historia de la mujer samaritana, a la que Jesús le pidió de beber. Aquí hablamos de que Dios no nos pide nada, que Él no sepa, ¿sí se acuerdan? Sí, que Él no sepa que no podemos dar, porque Él ya nos capacitó primero para poder dar. En este caso lo que vimos fue que a la mujer samaritana le había dado el balde, le había dado el don y la agilidad para sacar agua, y tenía el pozo a la par. Entonces, ella estaba en todas las capacidades para poder dar de lo que tenía. Y cuando Tuti me dijo que diera las semillitas esta vez, ¿verdad? Y yo le dije, ¿hay algún tema específico, verdad? Ella me decía, no, es lo que Dios ponga en su corazón. Y lo que Dios ha puesto en mi corazón y lleva ya meses de que retumba en mi corazón, es la necesidad de comunicar que Cristo viene pronto y nosotros podemos dar ese mensaje a los demás, no solo para nosotros, sino para los demás. Entonces, primero le pido a Dios sabiduría para que las palabras de Él que salgan de mi boca puedan retumbar también en sus corazones y que puedan quedar en sus corazones, así como quedan en los míos cada día. La venida de Cristo se trata más que todo en Mateo, las señales de la venida de Cristo tratan más que todo en Mateo 24 y Lucas 17. No dice, si ustedes buscan, Él dice en Mateo 24:36 que nadie sabe la fecha, solo el Padre. Pero sí hay hechos y señales que nosotros podemos ver para poder saber qué tan pronta está su venida. Gracias. Dice que hay personas que se han creído el Cristo reencarnado y vemos que, yo estudiando, ¿verdad? Ahí veía que desde 1924 hay personas que dicen ser Cristo y hay personas que los han seguido. También hay guerras, rumores de guerras, y contando, ¿verdad? Ahí yo estaba más o menos investigando cuántas guerras han habido después de Cristo y muchísimas más de 100 después de su partida. Decía también sobre las pestes y las hambres. Las pestes son una enfermedad que se transmite a través de bacterias y yo decía, imagínense ahorita hay un montón de enfermedades que nosotros podemos ver que también se transmiten a través de bacterias. Hay terremotos. También estuve viendo que al año más o menos hay 200,000 terremotos y que los más graves causan 23,000 muertos. Entonces yo decía, no, y son un montón. Entonces yo decía, hay unos que ni nos damos cuenta porque tal vez son leves o algo así, o no causan tantas muertes, pero en realidad esto se ve más seguido. Hay persecución de cristianos, hay abandono de la fe. La pandemia se prestó mucho para esto, para que la gente se fuera de las iglesias y no volviera. O pensara que podía en la casa, y era lo que Vivi decía ahora también. No, el avance que tenemos en comunión cuando estamos aquí en la iglesia no es la misma que cuando estamos en la casa solos, es diferente. Se dice que se van a levantar falsos profetas, va a aumentar la maldad, y la maldad con solo prendemos las noticias y ahí vemos,
es exceso de maldad, de hecho es deprimente. Dice que habrá señales en el cielo. En Joel 2 lo dice cuando habla de las señales, y que los tiempos se van a cortar. Y bueno, yo no sé ustedes, pero yo siento que el tiempo a mí no me alcanza. Entonces yo digo, definitivamente, definitivamente el tiempo se está cortando. Entonces yo decía, hay señal tras señal tras señal. Y estas no son cosas para asustarnos, porque en realidad no, porque nosotros confiamos en el Cristo vivo. Pero son cosas para estar alertas en nuestras vidas. No solo alertas, sino ponernos a cuentas con Dios. Muchas veces el pastor lo que dice es en la Santa Cena, póngase a cuentas, pero es que eso no solo es en la Santa Cena, eso es cada día. Cada día tenemos lo que Vivi también decía ahora, que era la oración. En Tesalonicenses dice que Él nos manda a orar sin cesar. ¿Y para qué oramos sin cesar? Bueno, nosotros oramos por muchas cosas, pero podemos agradecer, podemos entregar, podemos ponernos a cuentas, podemos pedir por los demás. Podemos pedirle que nos capacite también para poder hablar con las personas. Nosotros todos tenemos una vida, una historia de vida, algo que Dios ha cambiado en nosotros, o que antes hacíamos y que ahora ya no, y que eso ha sido por la gracia de Dios. De lo vivo podemos dar testimonio. No solo con las acciones, sino con nuestra boca. En Hechos 13:47 dice que Él nos manda como luz para las naciones, para que llevemos buena noticia de Cristo a todas partes. Muchos dirán, es que yo no soy misionero, es que eso no, yo no soy de ir así como a los lugares y así. Pero iglesia, todos somos misioneros, esa es nuestra misión, nosotros eso lo tenemos cada día. Ese es nuestro diario vivir. Esto se trata de Cristo, se trata del don que tenemos en Cristo, y el don y la función que Él nos da a nosotros y que nosotros podemos compartir. Con el don que nosotros tenemos, porque no vamos a ser así como a volarnos, ¿verdad? Espiritualmente, no, seamos sinceros, hay gente con la que uno tiene más afinidad, uno tiene un grupo de alcance, siempre. Cada uno tiene una función, cada uno tiene una profesión, y ahí es donde ustedes tienen su grupo de alcance para poder conversar. Okay. Con esa función es como la mujer samaritana, nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Él ya nos capacitó. Él ya nos dio todo lo que podíamos para poder dar, entonces no tengamos miedo de poder compartir. Todos ahorita nosotros tenemos el privilegio de poder hablar de Cristo, de poder hablar de la identidad de Cristo, de lo que Él ha hecho en mí y por lo que yo reflejo de Cristo. Lo que me gustaría que quede en sus corazones es que todos somos responsables. Estos días que ha estado lo del Papa, ¿verdad? Que todo el mundo ha estado como muy triste por su partida. Yo no sé si ustedes lo comparten, pero para mí él era un hombre de mucha sabiduría, que Dios lo capacitaba con sabiduría. Y estaba escuchando cosas de él y él decía que cuando nadie es responsable, todos somos responsables. Y yo decía, qué vacilón, porque normalmente cuando no le dicen usted tal cosa, el nombre específico, uno dice, ay, a mí no me toca. Pero cuando escuché las palabras de él, yo decía, qué vacilón, porque él decía eso, si no hay ningún nombre de algún responsable, es porque a todos nos toca. Dios lo puso en la Biblia y lo puso en la parte, en 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según su don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos lo tenemos. A todos nos capacitó y a todos nos dio un don. No es que nadie tiene, no, todos tenemos. Luego dirán, ok, está bien, yo comparto mi testimonio, digo lo que Dios ha hecho en mí y cómo lo llevo a Cristo, cómo hago eso. Bueno, con nuestro grupo de alcance, la otra.
Gracias. Con nuestro grupo de alcance, nosotros podemos hacer una oración de salvación. Entonces, ¿cómo se hace una oración de salvación? Bueno, tenemos varios puntos como para que ustedes puedan anotar, si están anotando, y si no, espero que les quede grabado en sus corazones. Primero se reconoce quién es Dios. Segundo, se reconoce que uno es pecador. Luego se le dice a Él que lo limpie de todo el pecado. Luego se cree con fe de que somos nueva criatura. Luego se decide caminar con Cristo y luego se confirma con un amén. Entonces, bueno, es que de verdad, este tema es como muy amplio. Entonces, he escuchado varios pastores y tengo una oración aquí que quiero compartir con ustedes. Y me gustaría que yo no sé si todos los que están aquí ya tienen a Cristo en su corazón. Y si no lo tienen, es una buena oportunidad de confirmación. Me gustaría si pueden repetir conmigo, bueno, después de mí, una oración amiga, para poder recibir a Cristo y que ustedes tal vez repitiendo también, como dice el pastor, lo puedan grabar en sus pensamientos y en sus corazones para poder también decírselo a otras personas cuando compartan de Cristo. Señor Jesús, creo y confieso que eres Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día para darme salvación. Yo, Señor, te doy gracias y recibo tu perdón. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo, que me transformes, que me guíes y que a partir de hoy yo pueda creer que soy una hija de Dios, que soy un hijo de Dios, que soy amado, que soy bendecido, que soy aceptada y que tengo vida eterna. Amén. Bueno, hermanos, el versículo que quiero que quede en sus corazones es que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios los bendiga. Mateo, capítulo 14, fe en medio de la tormenta. Esta es una mirada teológica a Mateo y tiene que ver con un evento, hermanos, que es central. Es central porque los eventos que se registran en la Escritura, y por eso yo le puse una mirada teológica a Mateo, porque realmente es en los 4 evangelios que aparece. No todo aparece en los 4 evangelios. Sin embargo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, guiados por el Espíritu Santo, decidieron escribirlo de una forma tal que a esto hay que prestarle atención. Nosotros vemos en esta escritura y es como Pedro está caminando sobre el agua. Y entonces vamos a hablar un poquito de la fe, esa mirada a la fe. Una fe que realmente tiene que trascender en medio de nosotros. Hermanos, en medio de una noche oscura, con el mar embravecido y los discípulos agotados, el contexto es que Jesús, hay algo interesante en esto y no me puedo meter por ahí, pero esto antecede al milagro de los panes y los peces, que es el milagro narrado otra vez en los 4 evangelios, como ni la resurrección la narraron en los 4, o por lo menos no lo profundizaron, como fue la forma en que Jesús viene y está ahí, hace el milagro de los panes y los peces. Son los discípulos los que reparten, recuerda, les dice, y Marcos lo recoge así, Marcos le dice, que se acostaban cada uno. Hay una escena preciosa de este tema. Jesús es muy ordenado en sus milagros. Por eso si usted es muy ordenado, el milagro siempre, es que el milagro es orden.
Jesús viene y dice, colóquenlos por colores de familia o por familias, colóquenlos por grupos. Hermanos, posiblemente habían grupos morados, nada personal, ¿verdad? Digamos, ayer, qué pura vida. Algunos de otros colores como naranjas, otros grises. Posiblemente ahí habían más morados porque era uno de los tintes que se hacía en ese lugar donde el milagro ocurre. Y así fue como fueron puestos. Así fue como los pusieron al grupo de los morados, al grupo de los... Y alguien diría, ¿y qué importa? Es que es un orden impresionante porque al final cuando reparten los panes y los peces, ¿sí se acuerdan del milagro? ¿Verdad? Inmediatamente se reparten, sobran canastas, 5 canastas, 12 canastas, ¿verdad? Sobran. Y Jesús le dice a los discípulos, váyanse de aquí ya, crucen el mar, crucen el lago, ¿verdad? Y se van. Y se quedó Jesús solo, atendiendo a toda la multitud. No sé si ustedes lo han leído, pero léanlo para que vean qué interesante. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Imagínense que los discípulos se van adelante y Jesús se queda despidiendo a la multitud y diciéndole hasta el último, ya comió, bueno, que me le vaya bien, que se vaya bien a su casita. La multitud lo que quería era coronar a Jesús como rey. Por eso Jesús le dice a los discípulos, váyanse ustedes. Inmediatamente después en el relato Jesús agarra y se va y dice que sube al monte. Porque Jesús estaba ya también muy cansado. Pero noten esto, Jesús está muy cansado, era el milagro, tuvo que atender a toda la multitud. Les predicó, no solo fue la mente que les dio el pan y los peces, no, les predicó, los acomodó, los puso en orden, distribuyó todo de tal manera, le dice a los discípulos, váyanse ustedes para allá, yo me quedo. Y Jesús, cansado, agotado de ese día de trabajo, ¿qué es lo primero que hacen? Subir al monte a orar. Parece que orar descansa. A veces uno escoge ver tele, pero orar descansa. Orar descansa. Y Jesús sube al monte a orar, porque escapó de la multitud, porque querían hacerlo rey y no había llegado el tiempo. Este es el contexto de este texto. Cuando esto está pasando, en medio de toda esa noche oscura, con el mar embravecido y los discípulos estaban ahí, ¿verdad? Pedro, impulsado por una mezcla de fe, miedo y deseo desesperado de estar con Jesús, camina sobre el agua. Es decir, Pedro está impulsado por una mezcla de fe, miedo, deseo desesperado para poder encontrarse con Jesús. Y este es el relato que nosotros hoy vamos a ver, hermanos. Porque este pasaje no es una mera ilustración de valentía, sino una ventana hacia el misterio de la fe. Hermanos, la fragilidad humana, la presencia de Cristo y la gracia salvadora que nos sostiene cuando ya no podemos más. Esta es la verdadera fe. Y hoy quiero yo que usted y yo llevemos a nuestros hogares, nos vayamos de aquí con algo, que usted de verdad compre esta verdad con respecto a la fe. Porque creemos, y yo creo que la fe necesita ser puesta en el lugar adecuado, en el momento preciso. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe realmente es una zambullida desesperada desde el bote de los esfuerzos, creyendo que la mano de Dios nos va a sacar. Eso es fe. Fe no es un asunto solamente en el que yo digo, yo tengo fe. No, fe tiene que ver con una mezcla de miedo, de deseos de estar de otra manera. Es la zambullida desesperada desde el bote de los esfuerzos, creyendo que la mano del Señor sí me va a sacar de ahí. Fe no es lo que nos están tratando de vender. Fe no es aquello que le dice a usted que si usted ora esto le va a suceder. Esto no es fe, hermanos. Esto es cualquier otra cosa menos fe. No, fe realmente, y es lo que queremos estudiar en esta hora, la fe bíblica tiene que ver con el don y con la desesperación. Tiene que ver con los momentos más angustiantes de nuestra vida. Ahí es donde la fe, hermanos, porque la fe es el regalo de Dios. Fe es algo que a nosotros se nos dio por gracia. El apóstol Pablo en Filipenses y en Efesios, dice con respecto a esto que la fe no es un asunto, hermano. La fe no es un trueque, la fe no es un negocio. Y la fe
lamentablemente se está negociando de muchas formas y de muchas maneras. Y esto no está correcto. Amén. Ahora, vamos a ver que la fe, ahí le damos estos juntitos. A mí me gustó ese cuadrito que encontré. Al contar 3, ahí lo pueden ver. 1, 2, 3. La fe no hace las cosas sencillas, las hace posibles. Amén. ¿Qué es lo que hace la fe? Las cosas posibles. Es posible con fe. Es posible. Hermanos, es posible con fe. Pero es posible con fe si yo me agarro duro de la fe. Porque me tengo que agarrar duro de la fe. Porque la fe no es la forma muchas veces en que nosotros creemos. Que a veces oramos y pensamos que todo nos va a venir en la forma en que usted y yo creemos. Este texto nos va a conversar de esto. Algo está pasando aquí con esto, pero bueno. La fe bíblica entre el don y la desesperación. 1. ¿Qué no es la fe bíblica? ¿Qué no es fe bíblica? Bueno, fe bíblica no es trueque ni contrato. Es decir, la fe no se negocia ni se gana por obras. No es un intercambio entre nuestras ofrendas y los milagros de Dios. ¿Qué no es fe, hermanos? Bueno, fe no es aquellas cosas que nos acontecen o suceden. No es un decreto humano, hermanos. No es una fórmula mágica. La fe genuina no nace de pactos proféticos. No es verdad. Venga y pacte y proclame y diga, y entonces viene lo que usted quiere. Así no funciona, hermano. Sin embargo, hoy tenemos la gran cantidad y mayoría de creyentes y muchas iglesias tratando de vendernos con esa idea, ¿verdad? Si me das, te doy, más o menos. La fórmula de Dios es diferente. Te di y si quieres, das. No hay negocio, no hay trueque. La fe no es un asunto en el cual, hermano, algo pasó. Aquí está. ¿Qué no es la fe bíblica? Ese es el que seguía. ¿Qué? Algo está pasando con esta cosita. Ok, no es un trueque, dijimos también, y en Efesios 2:8-9, no es un decreto humano ni fórmula mágica. Amén. Nada de eso es este aspecto. Amén. Fe no es eso. Eso no es fe. Ahora, vamos también a ver nosotros que no es un trofeo espiritual. A veces alguna gente dice, uy, es que usted sí que es de fe. Este hombre sí tiene fe. Y hay distorsiones con respecto a esto de la fe. La fe no es un asunto que usted tenga más fe o menos fe. El asunto es que nosotros tenemos todos una medida de fe. ¿Qué tenemos? Una medida de fe. Ahora, si hablamos de un don de fe, ese es otro tema, otra cosa. Pero cuando hablamos de la fe como esto que estamos diciendo en esta hora, por eso decimos que no es fe bíblica, no es un trueque ni contrato. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, habla de que es por la gracia, a través de la fe, que nosotros podemos tener lo que tenemos. No es un decreto humano ni fórmula mágica, no es un trofeo espiritual. Hermanos, nosotros no podemos, a veces creemos y pensamos que aquella persona es la que es de fe y que tiene mucha fe, porque habla, ¿verdad? Por eso algunos van a importadora monje. No tiene nada que ver, ¿verdad? Pero no es esa fe, es la fe que nace del corazón de Dios. Ahora, ¿qué sí es fe? Quiero que leamos esto, hermanos, porque aquí hay una declaración de fe que yo creo que es fundamental y que quiero que usted, si así quiere, se la lleve a su casa. Porque esta declaración de lo que yo creo que es fe es parte de lo que está en el texto sagrado. ¿Qué es fe? No consiste en aferrarme a resultados concretos. Mi fe consiste en permitir que Dios instale su voluntad en mí. Eso es fe, hermano. Eso es fe y cuesta. Eso es fe y cuesta mucho. Eso es fe y cuesta un montón. Por eso está mezclada entre ese temor, entre el asunto de la causa. Y hoy vamos a ver ahí en el texto algo que no podemos nosotros obviar. ¿Cómo es que funciona este tipo de fe? Porque la fe no consiste en aferrarme a resultados concretos.
Casi siempre, hermanos, usted conversa con personas decepcionadas porque oraron mucho y porque hicieron mucho y no funcionó. Y les dice, no, es que yo no tengo fe. Como si fuera un asunto mío. No, no es un asunto mío. La fe se nos regaló. La fe es un don de Dios. La fe es gracia de Dios en mi vida. Y yo tengo que caminar sobre esto. Entonces no es aferrarme a resultados concretos. Mi fe consiste en permitir que Dios instale su voluntad en mí. Y esto cuesta mucho. A mí por lo menos me cuesta un montón. Porque no entiendo a veces ni nada. Y usted dice, Señor. Y sí, cuando usted dice, Señor, de verdad. ¿Verdad? Que a veces nos parece que Dios tiene un ánimo, ¿verdad? Un poco particular. Como que no nos hace mucha gracia. Porque usted no entiende, hermano. Pero es permitir que Dios instale su voluntad en mí. Eso es fe. Fe es que Dios instale su voluntad en mí y que yo la pueda percibir y que yo la pueda entender. No solo entender qué está pasando, sino entender a Dios en medio de lo que me está pasando. ¿Qué dije? No es solamente entender lo que está pasando, sino entender a Dios en medio de lo que me está pasando. Eso cuesta. Y el que diga que no, se le seca la lengua. Y si piensa, se le seca el cerebro. Es cierto, cuesta, hermanos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta, hermanos? En momentos duros, difíciles, arduos, en momentos de pérdidas, en momentos de situaciones tan adversas, cuesta. Pero aquí es donde nosotros tenemos que interpretar y entender qué es lo que realmente está pasando. ¿Qué sí es la fe bíblica? Fe bíblica realmente, ¿qué sí es esa fe? Y ustedes lo tienen ahí. Es un clamor en medio del naufragio. Eso es fe, hermano. Eso es fe. Cuando usted está naufragando, cuando usted está en la peor crisis, cuando usted está en la peor necesidad, cuando usted está en el asunto donde usted no ve para ningún lado nada, y el clamor viene, hermanos, en medio del naufragio. Usted dice, Señor, me sostengo, me agarro duro, porque sé que me diste una medida de fe. Una fe que es que tu voluntad sea colocada en mi corazón. Una fe que te puede ver no solo en el asunto, sino entender cómo eres, cómo funciona Dios en mi asunto, cómo funciona Dios en mi situación. Porque a veces nosotros queremos entender las situaciones que nos pasan, pero no entendemos a Dios en medio de la situación. ¿Sí me debe entender? Entonces yo quiero saber qué fue lo que así me pasó. Entonces a veces caemos en golpearnos. Sí, es que fui muy tonto. Sí, es que ¿quién me tiene a mí? Sí, es que... Hermanos, y entonces nos golpeamos, nos insultamos, ¿verdad? Nos decimos de todo. Casi nada de eso se cree uno. Y después dice uno, no creo que yo sea tan así cuando salgo del asunto. Pero al final es porque yo tengo que entender a Dios en el proceso. Si usted y yo no entendemos a Dios en el proceso, usted y yo no nos aferramos a la fe genuina. Fe genuina, que Él instale su voluntad en mí. ¿Qué es fe genuina? Otra vez, ¿cómo es? ¿Qué es fe genuina? Que Él instale su voluntad en mí. ¿Y cuántos quieren? La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, pero cuesta. Hermanos, un regalo divino. Esto no de nosotros, dice el apóstol, pues es don de Dios. Esto es fe. Lo que realmente es la fe divina, la fe bíblica, es ese clamor en medio del naufragio. Es en medio de la circunstancia. Es en medio en el momento donde yo me quedo. Entonces vamos a entrar al texto porque Pedro, la fe probada en la tormenta. Hermanos, veamos esto porque esto es emocionante. Dice en capítulo 14, en el verso 22, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Ve que les comenté esto. Él se quedó solo con la multitud. Verso 23. Después de despedirla a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. La forma de descansar de Jesús era muy particular. Después de estar muy cansado, se fue a orar con el Padre. Dice, voy a ir a hablar al que me puede dar la fuerza. Voy a ir donde el que me puede realmente sustentar. Hermanos, nosotros tenemos que aprender. ¿A dónde vamos nosotros en medio de nuestros cansancios, frustraciones, malestares, enojos? Casi siempre, hermanos, la frustración, las cosas que nos pasan naturalmente nos ganan. Y nos ganan y a veces más bien lo que hacemos es ponernos en contra
de aquella parte espiritual. Y decimos, no, ¿para qué orar? ¿Y he orado por cuánto tiempo he orado yo? Pero Dios sí sabe responder, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo oramos por algo, por situaciones y no pasan? Amén. Ahora, vean esto, hermanos. Un paso al vacío. En capítulo 14 que estamos, en el verso 24. Después de despedir la multitud, bueno, Jesús se fue a orar y al anochecer ahí estaba solo. Verso 24. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Pregunta, ¿quién mandó a los discípulos a la barca? Seguros. ¿Sí, va? No, es que tenemos que estar seguros porque por eso sí, tenemos que estar seguros porque aquí tenemos aquí gente que es muy letrada en la parte legal y todo y no podemos, ¿verdad? Tenemos que ser testimonios, ¿verdad, licenciado? Para que el testimonio sea así. Jesús es el que los mandó a la barca. Jesús los embarcó. Jesús los monta en la barca, ¿verdad? ¿Qué embarcada? Porque qué bárbaro, Señor, perdona a tu pueblo que me hacen pecar. Hermanos, y esta barca empieza a moverse. Jesús sí sabía que algo iba a pasar. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender en este contexto del texto es y poder ver a Dios en medio de las situaciones, que Dios sí tiene una forma de funcionar y de trabajar. Muchas cosas vienen a través de la santa y perfecta voluntad de Dios, permisiva desde el mismo trono de la gracia. Todo ha pasado por su mano y Él lo manda con un propósito, lo manda con un objetivo, lo manda con algo en el cual a nosotros, hermanos, definitivamente a veces no nos quiere explicar el Señor. Y entonces uno a veces, hermanos, lo digo que seguro a mí me ha pasado más que a ustedes. Entonces yo digo, no, Señor, ya no más, estoy ahí sirviendo, y ve lo que cuesta, y aquí, y allá, y ve todo lo que cuesta. No, ya no más, ya no más. Y entonces después yo me doy cuenta que el Señor sentado en el trono está tristísimo, porque yo le dije que ya no más, que ya no iba a funcionarle más, ya no le ayudo más. Es decir, el Señor dice, qué pecadito. Hermanos, nosotros nos frustramos porque no entendemos el proceso, porque no entendemos a Dios en el proceso, porque en la tormenta es donde realmente Dios hace un trabajo. Dios permite que las cosas sucedan para bien, hermanos. Yo sé que es difícil y cuando usted la está pasando, cuando yo la estoy viviendo, olvídelo, hermano. A mí nadie me hace razonar con eso, pero es verdad. Bíblicamente, la fe bíblica tiene que ver con esto, hermanos. Pedro no pide un milagro para probar a Jesús. Pide caminar hacia Él. Pedro no está pidiendo un milagro. Vea que Pedro, y ahora te lo vamos a leer, Pedro no le está diciendo, Señor, que calme esa tormenta. No. Pedro solamente le está diciendo, Pedro no está pidiendo el milagro para probar a Jesús, y así debiéramos ser nosotros, porque hay personas y a veces nosotros en nuestras necesidades decimos, Señor, es que si usted lo hace, usted va a ver qué diferente voy a hacer yo. Es que, Señor, si usted me responde esto, usted va a ver que ahí sí es cierto que sí. No es cierto. Nosotros volveremos otra vez a situaciones, circunstancias, adversidades, y muchas veces flaqueamos, muchas veces. Entonces Él no está pidiendo el milagro, pide caminar hacia Él. La fe no busca señales, la fe busca comunión. La fe no busca señales, busca comunión. ¿Se acuerdan? Jesús fue muy confrontado con el pueblo, con todas esas cosas. Y Él les dijo, no, señal no les va a ser dada, sino la señal del profeta Jonás, que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Porque este pueblo quiere señal no le va a ser dada. A veces nosotros estamos pidiendo señal y no está bien. Hermanos, al vacío. Pedro no pide un milagro para probar a Jesús. Y aquí es donde nosotros necesitamos ver en esto la parte aplicativa con respecto a este paso al vacío. Hay momentos
Hermanos, igual, leámoslo aquí en el texto. Leámoslo en el texto. En el verso 25. A la cuarta vigilia de la noche, de 3 a 6 de la mañana más o menos. Esa era la cuarta vigilia. Recuerden, ellos tenían 3 vigilias, ¿verdad? 4 vigilias. Y esta era la cuarta vigilia. Aquí hay una alusión a la venida de Jesucristo. Él va a venir en el tiempo preciso, a la hora que nadie sabe. Y estará, usted sabe que en la cuarta vigilia es donde acontecen todas las cosas. A las 3 de la mañana, a 6 de la mañana, los eventos inclusive a nivel natural tienen un registro. No lo voy a poner aquí, pero hay situaciones que pasan humanamente desde siempre. Pero bueno, ese es otro, ahí se lo voy a dejar para un día de escuela bíblica dominical. Verso 26. Bueno, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, ¡es un fantasma! Nunca he visto un fantasma, pero es un fantasma. Es que, digo yo, porque no se relata que ellos hubieran visto un fantasma. Pero bueno, es un fantasma. Hermano, note esto, porque esa es parte de nuestra naturaleza. Ellos en medio de esa tormenta, ahora estamos hablando de gente experta, estos eran hombres de pesca, estos no eran como ¿verdad? Como a mí me pasó una vez, yo tenía que pasar de un lugar a otro lugar en la cosa esa donde montan los carros, se me olvida. En el ferry, y vieras el poder orando yo en el ferry. Yo digo, esta cosa, ¿cómo va a aguantar estos carros? Esta cosa se va a hundir. Y yo ahí en mis pensamientos, porque de verdad, iba con mi esposa, tenía que sentirme fuerte. Y cuando eso se hacía así, yo decía, ay, 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 Señor, ay, Señor. Entonces ahí es un trechillo de aquí a ahí. Pero estos hombres eran hombres de pesca. Estos hombres no los asustaba cualquier cosa. Estos hombres estaban ahí, hermanos, y eso se movía de tal manera que cuando ellos ven que viene caminando, ellos dicen, es un fantasma. Es un fantasma en el verso 26. Los discípulos al ver a Jesús andar sobre el mar se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Hermanos, note esto. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente los momentos, y ahí viene en la aplicación, ahí lo tienen en su folletito, hay momentos en que salir del bote es irracional desde el punto de vista humano, pero cuando Cristo está en las aguas, quedarse en el bote puede ser peor. Si hay algo que nosotros debiéramos aprender esta mañana es entender que Pedro entendió algo que tenemos que comprender nosotros como iglesia, como cristianos, como familias, como individuos. El tema es que yo sí me hundo, pero Él permanece sobre las aguas. Es muy simple, pero es valioso. Yo me voy a hundir, pero Él va a permanecer. En todas las situaciones, hermanos, yo siento que me hundo, pero Él permanece y su mano será extendida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Creo que eso es parte de todo lo que nosotros debemos de aprender. La aplicación, hay momentos en que salir del bote es irracional humanamente, hermanos. Es irracional. Pero cuando Cristo está en las aguas, quedarse en el bote puede ser peor. ¿Qué haría usted? Ay, hermanos, a Pedro se le condena a veces porque dice, y Pedro después se hundió, quitó la mirada. No, hermanos, qué valentía la de Pedro, qué inteligencia y qué fe le perseguía a este hombre. Una fe en medio de todo el temor y de todo el miedo. Una fe genuina, tan genuina, hermanos, que aquí hay un montón de cosas que podemos aprender. El hundimiento inevitable, Pedro comienza bien, pero su enfoque cambia. Y nosotros entendemos que en la vida cristiana, en medio de las situaciones, tenemos que entender, hermanos, cómo muchas veces el enfoque cambia. Deja de mirar al maestro y observar el viento. El miedo se apodera de él y comienza a hundirse. Y aquí hay una lección para nosotros, hermanos. La fe no elimina la duda. ¿Cómo? La fe no elimina la duda. La redime. La fe no elimina la duda. La redime.
El fracaso de Pedro fue necesario para mostrar el poder de la mano de Cristo. Hermanos, la lección, la fe no elimina la duda, la redime. El fracaso de Pedro fue necesario para mostrar el poder de la mano de Cristo. Entonces no es un tema en el cual usted a veces nos sentimos, y yo sé que muchas veces nosotros nos condenamos porque decimos, Señor, ¿qué es que yo soy así? ¿Qué tirada conmigo? ¿Cómo me cuesta? No, hermano, sí, a todos nos cuesta de una u otra manera, pero hoy estamos aprendiendo a través de este texto que hay una fe que es genuina, que hay una fe que es bíblica, que es que Él deposite su voluntad en mí. Si yo me puedo aferrar a esto, entendiendo que esto es fe de la más saludable y que Dios me la dio como medida, yo me puedo aferrar, hermanos, de ese dintel, de esa parte en donde se está moviendo, hermanos. Y cuando entonces vengan las situaciones adversas, yo me sostenga en fe. Entonces que me sostenga en fe, hermanos, cuando empiece y vaya y me digan, bueno, los exámenes salieron mal, y entonces voy y me tomo las pastillas y vuelvo, los exámenes volvieron a salir peor, y cuando voy y otra vez me dicen, bueno, yo creo que mejor tráigaselos, ¿verdad? Porque ya usted no, fe, hermanos, colocada ahí, qué duro, qué arduo trabajo, qué difícil. A mí me cuesta mucho. Pero así es como tendremos que sostenernos, hermanos. ¿Por qué? Porque la fe no elimina la duda. Hay duda, hermano. El tema es dónde llevo la duda. ¿Dónde quería ir Pedro? Por eso él quiere salir de la barca. La barca es una crisis, la barca es un asunto. ¿Cuál es tu barca? ¿Usted está embarcado? Alcira se ríe, dice que ella sí está embarcada. Todos nos embarcamos, todos se nos está moviendo algo, hermanos. ¿Cuál es el gigante que no te deja dormir? ¿Aló? Hermana. ¿Cuál es el gigante que no me deja dormir? Hay gigantes que no nos dejan dormir. Hay tormentas que no nos dejan dormir. Pero nosotros necesitamos entonces acudir a aquel que sí sabe calmar las aguas. Claro, cuando los discípulos vieron que el que venía era ahí. Pero oiga, hermanos, ¿saben qué es uno de los grandes problemas con el temor? Hermanos, Jesús no calmó la tormenta antes de llegar. Jesús no calma la tormenta antes de llegar. No la calma. Él no calma la tormenta antes de llegar. Caminó sobre ella. Su método no fue calmar primero, sino presentarse en medio del caos. Y créanmelo, hermano, es bueno. Dios sí sabe cómo presentarse en medio del caos. Dios sí sabe cómo presentarse en medio de nuestras situaciones tan adversas. Dios sí sabe. Dios no falla. Dios no falta. Por eso permite que muchas cosas pasen. Y hay tormentas que deben de venir, porque las tormentas son las que van a hacer algo diferente en tu vida y en la mía. Es verdad, hermanos. Vamos a ver al final del texto cómo quedan estos hombres. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Sin la tormenta ellos no lo lograron. Vea que están así, hermanos, que el temor de estos hombres, porque si no reconocen la presencia, incluso si no lo reconocemos, los discípulos pensaron que era un fantasma. El miedo distorsiona la percepción espiritual. Dígale al hermano que está a la par. El miedo distorsiona la percepción espiritual. Cuando usted tiene miedo, usted está distorsionado espiritualmente, hermanos. Pero Jesús habló, tengan ánimo, yo soy, no teman. No teman, no teman. Yo soy aquí. Y Él lo prometió. Esta es una verdad de la fe colocada como su voluntad en mí. Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sí. Y hermano, y esto no quita que usted pase momentos duros, con lágrimas, angustiado, desesperado, confundido, pero a esto le ponemos fe. No importa ahora, no, a esto le ponemos fe. Y si le pongo la fe, sé que Él está conmigo, que Él no me va a fallar, que Él no me va a faltar, que Él está a mi lado siempre. Amén. Estoy aquí tratando de hacer un récord. ¿Qué hacer cuando Cristo no se manifiesta como esperábamos? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer cuando Jesús no se manifiesta como esperábamos? Porque nosotros siempre esperamos algo, ¿verdad? Digo, Señor,
Bueno, es que yo mejor no les cuento lo mío porque yo soy, si ustedes quieren ver a alguien débil, vean a este hombre que está aquí. A mí me pasa algo, ¿verdad? Ya vi. Doña Vivian tiene que conocer su cuerpo, don Gerardo. Ella es una doctora muy... Y yo le digo, está bien. Porque a mí me pasa cualquier cosa y soy un caos. Yo soy un caos. Un día esto les cuento. Aceptar los silencios de Dios. Aceptar los silencios de Dios. Nosotros nos desesperamos cuando Dios no nos dice algo. Cristo no se manifiesta como esperábamos. Necesitamos entender que hay que esperar los silencios de Dios. Aceptar los silencios de Dios. 2, reconocer su presencia incluso si no lo reconocemos. Aceptar, reconocer su presencia incluso si no lo reconocemos. A veces no podemos sentir nada porque nosotros somos de personas así, fuimos hechas. Necesitamos sentir. A veces no sentimos nada, ¿verdad? Nada. Pero necesitamos aceptar los silencios de Dios y reconocer su presencia en medio de todo lo que estamos pasando. Saben, hermanos, vean lo que pasa con Pedro. Vamos a ver, que quiero ir cerrando, pero ¡ay, qué va! Vean lo que dice el verso 28. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, mándame que vaya yo a ti sobre las aguas. Y ahí no lo dice, pero se agregó. Y que estos se ahoguen. No. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús inmediatamente le dice, ¿verdad? Ven. Le dijo, ven. ¿Qué le dijo? Ven. Le dijo Jesús. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, ¡Señor, sálvame! Esta es la oración más corta, es la oración más efectiva narrada en toda la Biblia. ¿Cuál es la oración más corta? ¡Señor, sálvame! Yo necesito pegar el grito a Dios. Yo sí necesito. Yo lo necesito. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Señor, sálvame. La oración más corta, pero una oración poderosa. Pedro clama y Jesús extendió su mano de inmediato. La fe verdadera clama incluso cuando ya no puede caminar. Esto es lo que pasa con la fe verdadera. Clama incluso cuando ya yo no lo logro, cuando yo no puedo. Una oración corta, no era una oración porque si dura un poquito más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, ya estaba hasta el suelo. Señor, sálvame. Hay oraciones que fueron hechas y que son motivadas por el Espíritu Santo, que son una palabra que sale de lo profundo, una fe sincera, una oración sincera, una oración de corazón, una oración no como aquellos, dijo Jesús. No vuelvan a ver a estos que están como los escribas y fariseos, que dicen y tienen solo palabras. Pedro clama, Jesús extiende su mano de inmediato. La fe verdadera clama incluso cuando ya no puede caminar. Muchos hemos caminado sobre aguas. Tal vez hemos dejado una adicción, resistido una tentación, perdonado lo imperdonable y luego caminamos. O hemos caído, hermanos. El mensaje no es condenación, el mensaje es rescate. Y el mensaje también tiene que ver con otra forma en la que Dios le dice, ¿por qué has dudado? ¿Por qué dudaste? Hay una restauración en la exhortación del amor de Dios. La reprensión amorosa es ¿por qué dudaste? Jesús no abandona, Jesús enseña. Su reprensión no es juicio, es formación. Y nosotros necesitamos entenderlo de todas las formas posibles. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, nosotros necesitamos esa fe que sostiene.
No una fe que impresiona, yo soy un hombre de fe, yo puedo. No, no, la fe que se sostiene como viendo al invisible. Caer y levantarse, Señor, sálvame. La reprensión amorosa, ¿por qué dudaste? Y yo creo, hermanos, que cuando nos encontremos con el Señor en este punto y que nos pueda reprender en la forma en que Él sí sabe reprendernos amorosamente, podamos nosotros hacer lo que hicieron ellos. Termino con esto, me voy a brincar ahí otras cosas, pero no importa. El Espíritu de Dios es el único que es suficiente y nos puede enseñar todo lo que quiere enseñarnos. Vean qué tremendo. Y quiero que vayamos al verso 32. Aunque me gustaría que lean primero eso. El que me gustó a mí. Yo aprendí mucho de esa frasecita ahí encerrada en el círculo. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Dios da la sabiduría. Las decisiones las tomas tú. Entonces, no metamos a Dios. No embarquemos a Dios en nuestras decisiones. Hay decisiones que usted las tomó y que yo las tomé y después el Señor, sálvame. Y el Señor dice, sí, sálvame ¿de dónde? Yo a los discípulos los mandé a la barca. Ustedes están en Cristo Jesús y si ustedes y yo hacemos la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta, Él va a estar con nosotros en todos los espacios cuando yo tome las decisiones. Amén. Pero no decisiones en aquellas en las que yo no tomo en cuenta a Dios, hermano. Y dícese entendiéndose que tomar en cuenta a Dios implica que yo por lo menos viva con temor reverente delante de Dios siempre. Y decir, Señor, porque hay decisiones que uno toma, ¿verdad? Y a veces usted no tiene toda la perspectiva o usted tiene una particularidad, una forma, una circunstancia, un momento histórico y usted toma una decisión sobre eso. Creo que con humildad clamemos al Señor y decir, Señor, voy a tomar esta decisión, pero Señor, necesito tu ayuda, tu sabiduría, tu inteligencia. Amén. Ahora, les dije que terminaba con esto y ya me fui por otro lado. Vean qué tremendo porque al final ya Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verso 32. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Y aquí viene, hermanos, el punto profundo, fuerte de lo que hace que lo que Dios tramita, que lo que Dios permite en medio de su santa voluntad es beneficioso para nosotros. Vean lo que pasa. Entonces, los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, de verdad este es el Hijo de Dios. De verdad este es el Hijo de Dios. Lo adoraron, lo adoraron, lo adoraron. Hermanos, ¿cuántos milagros cree usted que los discípulos a esta altura habían visto de Jesús? Si vienen de ver a 5,000 y vienen de ver los milagros de los panes y los peces, pero no le adoraron. Venía de ver, hermanos, y después van a ir al Gadareno y no le adoraron, pero le adoran cuando Jesús entra en la barca. Y aquí hay un punto espiritual que tiene que tragárnoslo. Tenemos que agarrarlo y abrazarlo. Cuando camino en la voluntad de Dios y Jesús está en mi barca, Él dice, adóreme, porque el que me adora es aquel que realmente entiende quién soy y qué soy y qué voy a hacer y hacia dónde lo llevo. Este es el punto principal, hermanos. La fe de nosotros tiene que mantenerse firme hasta el final. Jesús se va a montar en la barca, en tu crisis, en tu situación, en tu dificultad, en la dificultad que vivimos a veces en un núcleo familiares con nuestros hijos, hijas, en el matrimonio. Él está, hermanos. Adoremos. ¿Qué fue lo que hicieron? Le adoraron. Y confiesan al unísono y dicen lo siguiente, ya lo leímos, en verdad eres el Hijo de Dios. Esto es lo que puede producir una tormenta, una declaración de fe. Saben, hermanos, esta declaración fue la que hizo que todos los discípulos murieran aserrados, muertos, apedreados, perseguidos, dejaron todo por causa del reino. Esto es lo que hace esa fe
que es poner su voluntad en mi vida. Jesús siempre está. ¿Usted podría decir eso? ¿Cómo es? Jesús siempre va a estar. Jesús siempre va a extender su mano. Jesús no nos va a dejar por mis errores. Jesús no me va a dejar por mis dudas. Jesús no me va a dejar porque yo le falle de mil formas. Él nos llama a rectificar, nos llama a que abracemos en amor su verdad y que tomemos decisiones en el poder de su gracia y su favor y en el poder del Espíritu Santo. De verdad, eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle la gloria al Señor. Dígale, Señor, gracias, 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 Señor. Eres bueno, eres bueno. Tu bondad nunca falla, tu fidelidad es para siempre. Aleluya.